Buenas noches con todos. Nuevamente nos encontramos en nuestro espacio de entrevistas, en nuestro diario digital Plural. Y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Humberto Abanto. Así es, estamos hoy día con el doctor Humberto Abanto. Queríamos preguntarle, doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué expectativas tiene para el día de mañana en estas elecciones de segunda vuelta? Bueno, yo soy bastante escéptico con el tema de las encuestas, así que esperando qué sucede con la decisión ciudadana, ¿no? Yo en verdad creo que cuando la estadística juega a la profecía es cuando pierde su carácter científico. Y lo que hemos podido ver hasta el momento es una elección muy reñida. Así que todo depende de qué cosa finalmente se decide en la cola de la votación. Así es, doctor. ¿Y qué opinión o qué expectativas le deja también esta segunda vuelta? Recuerda que es un escenario pues bastante polarizado, ¿no?, entre los peruanos. Bueno, pero en realidad, fíjese, desde mi punto de vista, la polarización la ha generado la gente de Perú Libre, porque si miramos con cuidado el mapa, se ha cumplido lo que siempre ocurre en las elecciones peruanas, y es que se privilegia el centro. Claro, ustedes me dirán cómo puede ser Keiko Fujimori el centro. Bueno, tuvo la fortuna de tener más a su derecha a Rafael López Aliaga y un poco más corrido hacia la centro izquierda a Hernando de Soto. Entonces, terminó siendo Keiko una especie de centro-derecha alternativa a la posición de Perú Libre y Pedro Castillo, quien, por su parte, devoró esta zona que, repito, estaba disputando Hernando de Soto con Verónica Mendoza. Entonces, tenemos una opción de centro-derecha confrontada con una opción de izquierda radical que genera una polarización, no porque cada una de las fuerzas sea necesariamente antipódica, sino porque los planteamientos que presentan en un caso suponen la liquidación de la democracia como la entendemos y en el otro su sostenimiento, aunque creo que le ha faltado a la señora Fujimori tener un poco más de impulso en asumir la palabra cambio, que es, en mi opinión, lo que está exigiendo el país desde todas las ópticas. Ahora, doctor, usted se refiere a la palabra cambio. Eso tiene que ver mucho con el discurso que tiene Castillo, ¿no? Sobre todo que ha andado bastante en la parte de la sierra, en la parte del sur, que es donde normalmente en las últimas elecciones hemos visto que siempre hay un candidato de izquierda, ¿no? Sí, pero lo que ocurre en realidad es que el Perú necesita un cambio producto del agotamiento de este programa de incapacidad e ineptitud de quien estuvo en el gobierno durante casi toda la pandemia. Las cifras son realmente desoladoras, escalofriantes y estremecedoras. 184.000 muertos no es poca cosa. 3 millones han cruzado la línea de pobreza extrema y 7 millones de personas han perdido su empleo. Es lógico que en esas circunstancias la gente busque un cambio. Pero la pregunta central es si necesitamos un cambio para destruirlo todo o necesitamos un cambio para preservar lo que hicimos bien y eliminar lo que hemos hecho mal. Claro, en ese sentido, ¿usted cree que de alguna otra manera Vizcarra, porque ha sido el que ha asumido, digamos, el gobierno con esta crisis que hubo de la pandemia y, bueno, la crisis que él también trajo consigo, ¿no?, la crisis económica y social? Sin embargo, ya en su gobierno se veía una suerte de polarización con los peruanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, dio el golpe de Estado, que muchos analistas también dicen, al cerrar el Congreso inconstitucionalmente, ¿no? ¿Podría usted compartir, digamos, esa tesis que ya el Perú estaba en una polarización producto del gobierno de Vizcarra? Vizcarra lleva al máximo la polarización que surge en el Perú. A ver, hay una polarización fujimorismo-antifujimorismo que surge desde el año 2000 hasta ahora. Pero hay luego, en el curso del gobierno, desde el gobierno de Ollanta Humala hasta la fecha, una polarización contra todo lo que no sea el pensamiento de izquierda marxista o pro-marxista. Así, los blancos han sido tanto el APRA como el fujimorismo, o todo aquel que no estuviera dispuesto a pasar por el aro.
Con Vizcarra esto se convierte en una cosa mucho más poderosa porque hay una maquinaria mediática que arrasó a todo aquel que se atreviera a disentir. Maquinaria mediática a la que se sumó un aparato de persecución fiscal y judicial que trajo el suicidio del presidente García, el encarcelamiento de Keiko Fujimori, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Vizcarra es parte de un proceso de polarización, él acelera la polarización, quiebra al Congreso de la República y todo esto con el aplauso de un coro mediático que hoy descubre que este proyecto de finalmente destruir a todos para que solo quede la izquierda, lo que nosotros llamamos la izquierda caviar como opción de gobierno, fracasó cuando el pueblo se deshizo de esa opción y tomó una opción mucho más radical, que es la de Pedro Castillo. Entonces ahora, aterrorizados, ven ustedes cómo los medios de comunicación que destruyeron a Alan García y trataron de destruir a Keiko Fujimori, comienzan a hacer el camino de Canosa o el camino de Damasco para comenzar a defender la democracia que ellos mismos han puesto en peligro. Porque si hay algo que siempre subrayo yo en este periodo, es que esto no ocurrió, no vino de la nada. Esto vino por una alianza entre la academia, que es fundamentalmente de izquierda caviar, el periodismo que fue seducido por esta supuesta brillantez y los dueños de los medios de comunicación que hicieron su negocio en medio de todo esto. Entonces, no es sorprendente que estemos en una situación como esta, y no es sorprendente el terror de los que jugaron a ser aprendices de brujos y que hoy día son azotados por la escoba, como en la vieja historieta de Mickey Mouse. Ahora, doctor, en ese contexto cobra mucha importancia lo que menciona usted, el tema del papel de los medios dentro de los últimos años, ¿no? Para su punto de vista, ¿cuál sería la solución, o tal vez una de las soluciones fue el tema de la regulación de la publicidad estatal? No, fíjese, Josmel, yo creo que sí es muy importante separar la relación que hay entre el Estado y el gobierno específicamente y los medios de comunicación en cuanto al trasiego de dinero. Yo nunca voy a olvidar que, y esto es una cosa que ustedes los jóvenes deberían saber y deben haberlo visto en el cine seguramente y algunos en Netflix, hay hubo un caso muy importante y muy trascendente en la jurisprudencia norteamericana, que es el caso de los papeles del Pentágono, en el que estuvieron no solo el New York Times, sino Washington Post. En esa sentencia, que es una sentencia señera en materia de libertad de expresión, porque usando los poderes que tiene el presidente de los Estados Unidos, se pretendía sacar de la discusión pública informaciones que habían revelado lo mal que las cosas iban a ir siempre con la guerra de Vietnam. El juez Hugo Black, uno de los jueces de la Corte Suprema, estampó una sentencia que es central para entender el papel de la prensa de verdad en un país. La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes. Pero ¿qué pasa cuando la prensa depende del favor de los gobernantes y entonces tiene que olvidar su servicio a los gobernados? Y ahí tenemos un problema importante, ¿no? El más grave problema del Perú en este último tiempo, porque yo sí subrayo, en el Perú la información fue suplantada por la propaganda. Es muy sencillo. Miren ustedes, por ejemplo, los titulares que se producían durante determinados casos como el de Pedro Chávarri o el de Inostroza. La prensa decía: Congreso blindó a Vizcarra, blindó a Inostroza, Congreso blindó a Chávarri. Blindar es una opinión que se le vende a la gente como si fuera un hecho. Y entonces la gente comienza a recibir opiniones como si fueran hechos y transforma esas opiniones en sus creencias que le son impuestas. Y así llegamos a esta situación, ¿no? El Keiko corrupta, el Alan corrupto, fueron campañas de propaganda negra desatadas con el apoyo de dinero del Estado. Eso no lo podemos negar. Y así vinimos hasta aquí. Por eso es muy importante que pase lo que pase el día de mañana, el lunes, estemos todos dispuestos a decir que necesitamos en el Perú un auténtico sistema de libertad de información, que nos aleje de las manipulaciones groseras que se han vivido con más intensidad en los últimos 10 años.
algo importante, doctora Humberto Abanto, en su última parte de intervención, ¿no? Donde señalaba que el día lunes nosotros los peruanos debemos alzar nuestra voz para exigir un periodismo informado a la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si de llegar Castillo a la presidencia y en todo su discurso, mensaje de campaña que ha venido dando, que va a cerrar a los medios de prensa y él va a imponer su modelo de gobierno? ¿Qué podríamos hacer en este caso los peruanos? ¿Cómo podríamos alzar nuestra voz de protesta? Prepararnos para confrontar, porque lo primero que tenemos que entender es que el presidente, un eventual presidente Castillo, está sometido a la Constitución y además tenemos un proceso de acomodación progresiva que va a haber del 7 de junio hasta el 28 de julio, en el que las instituciones, tanto las reales instituciones de la sociedad civil, no me refiero a estos clubes de amigos que se llaman organizaciones no gubernamentales, sino las cámaras de comercio, los gremios empresariales, los sindicatos, etcétera, que esos son los verdaderos cuerpos de la sociedad civil, y la iglesia, en fin, deben tomar una posición de apego a las libertades y de defensa de las libertades. No es muy sencillo. O sea, yo puedo escuchar al señor Castillo decir que él piensa cerrar un medio de comunicación, que él piensa cerrar la Defensoría, que él piensa cerrar el Tribunal Constitucional, pero una cosa es lo que él pueda pensar que puede hacer y otra cosa es lo que él realmente puede hacer dentro del marco constitucional. Si luego lo que vamos a ver es que él rompe la Constitución, habrá que recordar que nuestra propia carta, la Carta del 93, recogiendo un dato novedoso de la Carta de 1979, tiene el derecho a reconoce el derecho a la insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y es un gobierno usurpador, un gobierno que llega por las vías democráticas para destruir la democracia. Entonces, lo que hay que estar es atento y no tener miedo y combatir, porque la democracia, los derechos fundamentales, en el Perú nos han llegado como regalos, pero no son regalos, son conquistas. Hay gente que ha muerto para que haya libertad de expresión, hay gente que ha muerto para que haya libertad de información, y hay gente que ha muerto, por lo menos en la comunidad ideológica a la que yo pertenezco, que ha muerto para que haya elecciones libres en el Perú. Entonces, entendamos que no podemos asustarnos con una mosca que se para en un foco, que porque vemos una sombra enorme, se trata de un monstruo espantoso que nos va a devorar. Será tan grande o tan pequeño como nosotros estemos dispuestos a pelear. Ahora, doctor, en ese contexto ya hemos hablado un poco de lo que es el Ejecutivo. ¿Cuál es el rol que va a tener el Poder Legislativo a partir del 28 de julio, cuando asuma la presidencia, sea la candidata Keiko Fujimori o el candidato Pedro Castillo? ¿Usted cree que se van a mantener las bancadas, van a haber fusiones, van a quedar los mismos congresistas, se va a cerrar el Congreso? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, hay varias opciones. Con Keiko Fujimori lo más probable es que terminemos viendo una especie de entente cordial entre los movimientos que tienen cierta mayoría al interior del Congreso, como los que forman la plataforma que condujo Hernando de Soto, Rafael López Aliaga y otros movimientos que están allí. Hay otros que se van a extraviar bastante, como va a ocurrir con Somos Perú, con el Partido Morado, y vamos a tener también una presencia muy fuerte, muy notable de parte de Perú Libre, que nos va a recordar, estoy sin ninguna duda en el caso de que sean oposición, esos momentos electrizantes que vivimos cuando la señora Malpartida y la señora Obregón agarraron a golpes a las seguridades del Congreso de la República. Entonces, que van a venir muy mal los modelos democráticos por parte de la representación de izquierda marxista, yo no tengo ninguna duda. Ellos tienen clara su posición. Y esto es importante que se entienda. La participación democrática de los movimientos marxistas-leninistas, como lo expresa el propio Lenin en Qué hacer, en su libro Qué hacer, es una participación utilitarista y oportunista. O sea, usan los balcones de la democracia para destruir a la democracia. Y ese va a ser el juego que van a hacer ellos. Si es que ellos logran el poder, van a jugar a la disolución del Congreso y a la convocatoria de una asamblea constituyente. Nos lo han dicho con toda claridad. El modelo de los totalitarismos competitivos, como los que vemos en Venezuela o hemos visto con Rafael Correa o con Evo Morales en Bolivia,
y se va a repetir acá. Es una receta más o menos exitosa, elaborada, me imagino, en las fábricas ideológicas de Cuba, que sabe controlar este tipo de situaciones. Entonces la cosa va más o menos clara para todos nosotros, ¿no? Pero subrayo un asunto. Una sociedad pierde sus libertades cuando la descuida, cuando permite que los avances se repitan, porque el autoritarismo es como la gangrena. Si usted no la corta a tiempo, si usted tiene gangrena en un dedo y no lo atiende a tiempo, va a perder el brazo. Y si no atiende el brazo, va a perder la vida. Eso es lo que va a ocurrir. Y por eso es muy importante que tengamos una actitud de defensa militante de la democracia y de las libertades en el Perú. Doctor, en ese sentido se podría afirmar que los gobiernos después de Alberto Fujimori de alguna otra manera tienen algo de responsabilidad al dejar que el terrorismo convertido en estos grupos de fachada como es el Movadef y ahora que hay lazos irrefutables de Perú Libre hayan surgido y estén ahorita teniendo presencia, participación política en todos los niveles de gobierno. El primer gran error lo cometió el señor Valentín Paniagua y se agravó con el señor Toledo, porque se comenzó a establecer esta relectura del periodo de violencia terrorista que el Perú vivió a partir de la óptica de los ex militantes de Izquierda Unida, y así tenemos que la Comisión de la Verdad estuvo casi totalmente dominada por ex militantes de Izquierda Unida, salvo la presencia anecdótica de 2 o 3 personas, Beatriz Albajar, una fujimorista que venía de regreso, una especie de arrepentida del fujimorismo, y otras personas, la mayoría. Salomón Lerner era un hombre pro Izquierda Unida, estaba Carlos Tapia, o sea, todo lo que ustedes pudieron ver ahí eran miembros de la Izquierda Unida. Ellos reescribieron la historia del Perú, e inclusive violando el protocolo segundo adicional a la Convención de Ginebra y las interpretaciones de los tribunales, del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, establecieron que en el Perú, habiendo habido terrorismo, hubo conflicto armado interno. Eso es imposible jurisprudencial y doctrinariamente hablando, pero así lo establecieron. Y eso permitió que además progresaran en la toma de la historia, de la reescritura de la historia. Y como bien lo explica Orwell en 1984, el que domina el pasado, domina el presente y el futuro. Y entonces nos han contado y han ido además avanzando en su penetración en el aparato estatal para tomar el Ministerio de Educación. Y resulta, por ejemplo, que la historia del Perú reciente nos la cuenta Nelson Manrique, un historiador de izquierda marxista. Claro, entonces, los chicos leen eso en el colegio, ¿no? Claro, imagínense. Se podría decir que la historia debieron contarle los vencedores, ¿no? No los vencidos, como ellos han manipulado a su antojo la historia, y luego los chicos o jóvenes que no han vivido esas épocas de terror dicen ahora pues que lo que hubo hace 20 años no fue terrorismo, sino un conflicto armado, un conflicto interno, ¿no? Uh-huh. Es cierto, o sea, ahí hay una batalla que se perdió, y es porque además, lamentablemente, este es un fenómeno casi universal. La academia ha sido tomada por el pensamiento marxista o culturalmente pro-marxista. Entonces, la academia rebota en los medios de comunicación porque en esto sí, a mí no me preocupa mucho. Yo suelo tener encontrones con los periodistas y no me preocupa ni me molesta porque yo no soy político, yo no busco el voto popular y por lo tanto no me desespero por tener una buena relación con estos vehículos de la desinformación. Pero nuestros periodistas en su mayoría son ignorantes glorificados, que repiten lo que escuchan a esta academia pro-marxista. Y entonces rellenan a la gente desde las 6 de la mañana hasta el anochecer, hasta que cae la noche y se va a dormir, de estos mensajes donde, si ustedes ven a quienes invitan, siempre invitan a los mismos, a las mismas personas de pensamiento pro-marxista. Entonces, por eso es que llegamos a esta situación. Y llegamos a esta situación porque también las personas que deberían defender los derechos humanos, la democracia, las libertades y todo eso, están más preocupadas de las libertades económicas únicamente. No, el Perú necesita salir de este capitalismo
salvaje que se estableció en 1993, y no lo digo salvaje en el sentido de que sea idéntico al capitalismo que Marx radiografió y que Dickens fotografió, sino salvaje en el sentido de que no recogió los mandatos morales del liberalismo, que fueron del pensamiento ilustrado, que fueron los que hicieron la construcción del capitalismo moderno en Occidente. En el Perú solamente queremos libertades económicas sin haber educado a la gente en los valores de la libertad y en el poder igualador que la libertad tiene para generar una igualdad de oportunidades. Entonces, como no hemos hecho nada de eso y encima hemos adoctrinado a la gente con estos trasiegos del marxismo, tenemos un país que está afrontando el grave riesgo de perder sus libertades. Ahora, en esa misma línea, autor, del contexto en el que estamos a paso de perder las libertades, en el caso ganarle candidato Castillo, ¿qué rol cree que usted ha jugado el presidente actual del Jurado Nacional de Elecciones con esta presunta relación que tiene él con nexos terroristas? No, fíjese, Jofel, ahí yo sí soy muy enfático. A mí el señor Salas Arenas no me inspira mucha confianza. ¿Ya? Creo que es de apellido compuesto y que Arenas es Arenas movediza para este proceso electoral. Pero criticar a un abogado por las defensas que ejerció, se lo digo como abogado, está prohibido por un acuerdo de Naciones Unidas. Naciones Unidas aprobó en el año 1990 en una asamblea general en La Habana las reglas fundamentales, las reglas que rigen la función del abogado. Y en la regla 18 está que el abogado no puede ser identificado con las causas que defiende. Criticar al señor Salas Arenas por las defensas que tuvo me parece fuera de lugar. Creo que más importante es señalar las malas decisiones que tuvo cuando dejó fuera de competencia a la APRA, a Perú Nación, inclusive a Fernando Olivera y su Frente de la Esperanza, al PPC sin lista parlamentaria. Que, ojo, sí es importante subrayar, posición gravemente antidemocrática que supo corregir cuando el Instituto Interamericano de Derechos Humanos le envió un amicus curiae con ocasión de las exclusiones que se discutían tanto de Harold Forsyth como de Rafael López Aliaga. Y es en ese momento donde el señor Salas Arenas enmienda su línea jurisprudencial. Quiero también aquí subrayar algo. No me gustan a mí los ambientes histéricos, ni de izquierda ni de derecha. Eso de que hay un fraude necesariamente en marcha, por ejemplo, de que hay muertos en el padrón. Es natural que haya muertos, el padrón se cierra un año atrás. Lo que debemos hacer es estar atentos para que esos muertos no voten, ¿ok? Y dos, que la cuenta de votos no la hace el Jurado Nacional de Elecciones, la cuenta de votos la hace la OMP. El Jurado Nacional de Elecciones solamente se pronuncia sobre las impugnaciones que vayan a ver ahí, donde yo espero que otra vez el señor Salas Arenas esta vez no abuse de su voto dirimente. Pero digamos, es peligroso emplear este argumento tu quoque, este argumento de tú también, porque si hoy la gente que defiende a Keiko Fujimori habla de la posibilidad de un fraude, si Keiko Fujimori gana, ¿qué cosas van a decir los castillistas? Van a usar el argumento tu quoque. Tú mismo dijiste que había un fraude. Entonces hay que ser prudentes en estos momentos, en los momentos de mayor tensión y de mayor polarización. Corresponde a los políticos y a los juristas ser prudentes para no provocar situaciones que terminen poniéndonos en una instancia mucho peor de la que ya nos encontramos. Doctora Banto, sin embargo, en estos días se ha visto a una funcionaria de la OMP que le remite cartas a algunos jugadores de fútbol y a algunas personas que alzan su voz y no están de acuerdo con el comunismo o terrorismo. ¿A usted le parece que el rol de la OMP a través de esta funcionaria es legal, es ético, es transparente? A ver, la pregunta de la funcionaria de la OMP fue si alguien le había pagado al señor para decir eso. Habida cuenta, no vamos a cerrar los ojos. Fíjese, yo soy abogado de Jaime Yoshiyama en el caso Compte, ¿ok? No vamos a cerrar los ojos. Hay un antecedente, o por lo menos se señala un antecedente de que Fuerza Popular manejaba de alguna manera poco ortodoxa los recursos en las campañas. No es injustificado. Lo que
sí me parece raro es que estas preguntas no se les hayan hecho en la campaña del no, por ejemplo, a los actores de la señora Villarán, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se expuso la funcionaria? A una respuesta contundente de parte de Pablo Hurtado. La respuesta fue: yo puedo decir lo que a mí me dé la gana y a mí nadie me ha pagado. Se acabó. ¿Se dan cuenta cómo reacciona un ciudadano? No reacciona con histeria, no se rasga las vestiduras, sino que ponen en su sitio al funcionario. O sea, si usted tiene alguna duda de que a mí me han pagado, a mí no me han pagado nada. Y segundo, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. Y usted es un funcionario y no me vuelva a faltar el respeto. Se acabó el asunto. Incidente superado. Pero lo que no podemos hacer es convertir a este sector del país en una especie de Neymar que ante cualquier toque se tira al piso y se revuelca esperando que salga una tarjeta roja. Ahora, doctor, en esa línea ya de la elección netamente, mañana son las elecciones, usted nos ha comentado que espera un resultado muy pegado. ¿Cuántos días cree usted que pasa hasta que nos entreguen los resultados al 100%? ¿O cuánto cree que se dilate usted en los resultados finales de las elecciones? No, esto va a tomar hasta bien entrado junio, o sea, hasta bien entrado junio, probablemente la primera semana de julio. ¿Por qué? Si bien el conteo rápido a las 11 de la noche nos va a dar un resultado bastante cercano, porque hemos visto que por lo menos Apoyo tiene una estructura bastante acertada para el conteo rápido. Para las encuestas no le tengo tanta fe, pero para el conteo rápido sí es bastante acertado. Lo que ocurre es que van a haber muchas impugnaciones. Este es un proceso en el que va a haber una confrontación muy tenaz de todas las partes, de ambas partes. Hay que recordar que Fuerza Popular ha fortalecido tremendamente su equipo de personeros. Perú Libre tiene por ahí inclusive un irresponsable capaz de decir que los personeros se conviertan en miembros de mesa para adulterar la voluntad popular. Bueno, eso es natural, ellos son marxistas, quiero que me entiendan claramente. Marx no creía en la democracia, Lenin tampoco creía en la democracia, Mao tampoco creía en la democracia y estos tampoco creen, pues, porque sería absurdo. O sea, cuando a mí alguien me dice que hay un marxista que cree en la democracia, es como, quiero que me entiendan bien esto, yo me licencia. Es como que me dijeran que en este instante, en las breaking news de CNN, están anunciando de que un mamut corre por la Quinta Avenida de Nueva York. Eso es imposible, eso no puede estar ocurriendo, ¿se dan cuenta? Entonces es natural que esto ocurra y que por lo tanto se enturbie el proceso y haya demasiadas impugnaciones. Y esas impugnaciones, fíjense lo que ha tomado definir el Congreso de la República. Bueno, más o menos el mismo plazo nos va a tomar porque van a haber muchas impugnaciones esta vez en esta contienda electoral. Doctor, en ese sentido, ¿no? Sabemos pues que en Perú Libre o lo que se está criticando no es tanto a la persona, al candidato Castillo, ¿no? Sino al modelo, ¿no? A la gente que está detrás, a este modelo económico cerrado, a este modelo de gobierno, de una suerte comunista que es, ¿no? En sí. ¿Se tendría entonces o se afirmaría que Pedro Castillo sería un satélite de la geopolítica castro-chavista? A ver, lo que yo siento más bien es que Pedro Castillo es un factor que cae en el juego de la política castrochavista, pero que no que sea parte, o sea, nadie esperaba, ni ellos mismos pensaron que iban a tener el éxito que hoy están teniendo, Ceci. Ellos no creyeron, o sea, no vieron obviamente que tenían esta maquinaria magisterial que ha sido poderoso mecanismo de propaganda, tampoco midieron la presencia de los ronderos, y eso, digamos, esa falta de detalle en el análisis no permitía ver el riesgo que se estaba corriendo. Pero esta gente, o sea, a mí me preocupa más, por ejemplo, Vladimir Cerrón, porque él tiene el partido, porque él tiene los congresistas, o por lo menos la mayoría de los congresistas. Pero tampoco es que el señor Castillo sea más o menos la Caperucita Roja. O sea, el señor Castillo condujo una huelga magisterial de 4 meses, que casi quiebre el año escolar, y por lo tanto, yo sí discrepo de quienes dicen, no, bueno, la crítica no puede ir a las personas. Perdón, las personas son las que piensan. Las personas son las que enarbolan sus posiciones. Y las personas son las que representan ideas.
Y entonces cuando un señor como el señor Pedro Castillo, de una indigencia intelectual notable, dice que hay que prohibir las importaciones, que hay que cerrar el Tribunal Constitucional, que hay que cerrar la Defensoría del Pueblo, que el feminicidio es obra de la sociedad que genera el Estado, y dice toda la cantidad de cosas que ha dicho, ¿no? Yo tengo que decir que el señor Castillo está equivocado y no puedo asustarme, ¿me entienden? O sea, a mí creo que ninguna persona debería caer en la trampa del ¡ay, no toquen al señor Castillo! ¿Por qué no lo van a tocar? En una democracia todos somos tangibles, todos podemos ser tocados y todos podemos ser discutidos. Claro, en buenos términos, manteniendo el respeto a la dignidad de la persona. Pero no quiere decir que el señor Castillo, para mí, no represente una opción equivocada. La representa. Y que además equivocada y peligrosa en la medida de su contubernio con el señor Cerrón, que es por oportunismo ha llegado al chavismo, pero que originalmente y su formación mental es la de un castrista. Entonces, por favor, no tengan ustedes miedo en criticar a las personas. Las personas son las que hablan, las personas son las que piensan. Y entonces cuando ustedes enfrentan las ideas de una persona, están confrontando a esa persona. No se asusten, no tiene nada de malo. En ese sentido, doctor Abanto, ¿qué opinión se le merece que existe muchos peruanos que respaldan a Castillo, a Perú Libre y a todo su aparato supuestamente técnico? ¿Será acaso porque existe el antivoto de Keiko, el antifujimorismo, ¿no? ¿Más fuerte eso? ¿O es que es una suerte como que de mantener una dignidad porque se le está pintando a Keiko como una presunta corrupta, ¿no? No, a ver, yo creo que el tema del antivoto es un tema que va a jugar en la definición de la elección. Pero la carne de la votación que tiene el señor Castillo es esta gente, estos seres humanos que han visto morir a su padre o a su madre o a su amigo o a su primo o a su vecino o a su hijo, que han perdido el empleo que tenían o que han tenido que cerrar el pequeño negocio que habían montado, que han tenido que vender sus cosas para comprar un poco de oxígeno. Toda esta gente que ha sufrido los rigores de un Estado ineficiente en manos de un psicópata que ha matado a 184,000 personas, esta gente urge un cambio, necesita un cambio. ¿Cómo no lo vamos a entender? Pero nadie ha levantado la voz para ofrecerles una plataforma de cambio. El único que lo ha hecho es el señor Castillo. Pero como la desesperación es tan grande y cuando uno está desesperado no tiene tiempo de razonar y de pensar, no se dan cuenta de que el señor Castillo les está ofreciendo que el asesino de sus familiares se haga cargo de resolverle su vida. ¿A qué me estoy refiriendo? A que les dice que el Estado va a resolver sus problemas. Es el mismo Estado que los dejó morir. Es el mismo Estado que los dejó sin comer. Es el mismo Estado que los dejó sin salud, que los dejó sin alimentación. Por favor. Pero como nadie ha levantado la voz, porque si hay algo que yo subrayo en la campaña de la señora Fujimori es su ausencia de crítica a Vizcarra. Yo lo entiendo, en su esquema de reencontrarse con el Perú y de ofrecer disculpas por lo que ella entiende que fue obstruccionismo, que para mí no lo fue. Vamos a ser claros, ningún gobierno de la historia del Perú, desde el arquitecto Belaúnde en 1980, desde el segundo belaundismo hasta acá, ha emitido más decretos legislativos que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra. Si es que eso ha ocurrido, ¿cómo puede haber ocurrido con un Congreso obstruccionista? Les han dado 3 veces facultades legislativas, de las más amplias. Ese no es un Congreso obstruccionista, pero como la señora se ha comido el cuento, ha sido muy suave y muy tenue con el señor Vizcarra. Yo repito, y voy a ir hasta la insistencia, o sea, Vizcarra tenía un aparato intelectual que eran los caviares. Ellos pensaron que destruyendo al APRA y al fujimorismo, el poder iba a caer en sus manos como fruta madura. Pero el Perú les dijo a los caviares que los y les, el matrimonio homosexual y el derecho al aborto no eran los problemas urgentes del Perú.
que los problemas urgentes del Perú sí los vio el señor Castillo. Y entonces le dio su confianza a Castillo y ahora están aterrorizados de los que están provocando. Por eso tiene usted a Marcos Cifuentes diciendo que no se puede votar por Castillo y tiene a Gustavo Gorriti diciendo que no se puede votar por Castillo, porque no quieren reconocer ante ustedes y ante todo el país que ellos crearon esta situación. Por eso tiene ahora a la señora Mávila Huertas haciendo entrevistas tratando de destruir la plataforma de Castillo. Por eso tiene a Cecilia Valenzuela dirigiendo Perú 21 tratando de destruir la opción de Castillo. Pero ellos están tratando de deshacer esta política de propaganda criminal que nos ha puesto en esta situación. Y repito, ha llevado a la desesperación a la gente porque le hicieron creer a la gente que los muertos de la pandemia se debían a Keiko Fujimori, que los muertos de la pandemia se debían a Alan García. No, señor. El señor Vizcarra no ha construido un solo hospital. El señor Vizcarra cerró el primer nivel de atención del Ministerio de Salud. Y entonces, como no se atendió los casos tempranamente, los casos se agravaron y nunca alcanzaron las camas UCI. Todo esto que generó la desesperación que los iba a perpetuar en el poder, ha terminado creando a Castillo. Y la gente cree que la solución es el Estado. Nunca el Estado peruano ha tenido más dinero para afrontar una crisis que en esta situación. Y aún así han dejado morir a los nuestros. Entonces, este sería el momento más bien de replantearse cómo es que hay que afrontar la reconstrucción del Estado peruano para que nos dé a nosotros las 5 cosas que nos tiene que dar. Que nos dé seguridad, salud, educación, protección social y justicia. Si es que eso no se ve, puede que este año gane Keiko Fujimori, y yo estoy casi confiado de que eso va a ocurrir, pero en la siguiente elección vamos a perder el país si es que no entendemos que el Perú necesita un proceso de pedagogía política que lo haga amar las libertades y rechazar la ineptitud del Estado, la ineptitud y la corrupción del Estado, la auténtica corrupción. Ahora, doctor, en ese sentido, creo que hemos llegado un poco a lo mismo, que es el tema del cartel mediático, el tema de lo que va a pasar a partir del día lunes. ¿Usted cree que el candidato de Pedro Castillo, de ganar, de ser posible presidente del Perú, tenga apertura? Hoy ha salido Verónica Mendoza a indicar de que de alguna manera Pedro Castillo ha sido un candidato que ha tenido apertura. ¿Usted cree que se logre una hermandad entre peruanos a partir del día lunes si ganase el candidato Castillo? No, yo creo que nos esperan días muy convulsos. El señor Cerrón, a mí no me importa mucho lo que diga el señor Castillo, tampoco, mucho menos me importa lo que diga la señora Mendoza, porque la señora Mendoza es ahora la mucama del señor Castillo y del señor Cerrón. A mí lo que me preocupa es lo que escucho de los activistas de Perú Libre. Y entonces usted escucha, Yosmel, por ejemplo, a un tipo que dice que hay que apoderarse de las mesas electorales para generar un fraude, porque lo que están diciendo, vamos a tomar las mesas y serán nuestras mesas y ganaremos, ¿no? Y tiene otra gente que dice que si no gana Pedro Castillo, el mismo Castillo está llamando a una respuesta activa si es que no gana. Entonces, no, por favor, qué apertura. En la lógica leninista, la apertura solo se da cuando están en posición de debilidad. Cuando se sienten fuertes, cuando el bolchevique se siente fuerte, no hay ninguna apertura, lo arrolla usted. Pregúntenle. A mí lo que me hace gracia es que una mujer como Verónica Mendoza no tenga la formación histórica suficiente para saber que en la Revolución Rusa, antes que a toda la aristocracia zarista, Lenin de lo primero que se deshizo fue de los mencheviques, y ella es una menchevique. Doctor, en ese sentido, ¿usted comparte que el discurso de Castillo, de Perú Libre, el de hacer la revolución, el Perú no necesita una revolución, lo que el Perú necesita es un cambio? ¿Usted cree que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko, debió agarrar ese discurso del cambio y ser frontal y radical en esta campaña para que, digamos, salga con mayor porcentaje si es que llegara a ganar las elecciones presidenciales? A ver, Cecia, le va a parecer espantoso lo que le voy a decir, pero yo sí creo que el Perú necesita una revolución. La pregunta es qué clase de revolución. Necesitamos una revolución de las libertades. Necesitamos una revolución cultural que afirme las libertades en el Perú. Necesitamos una revolución que haga que nuestro Estado sirva.
Y la señora Fujimori debió tomar esa bandera y recoger el ansia de cambio que el pueblo tiene. El país quiere un cambio. Pregunte usted, mire usted lo que significan todas las posiciones que se han presentado. López Aliaga era un cambio desde la derecha. Castillo era un cambio desde la izquierda. Keiko Fujimori mismo hablaba de un cambio, mano dura, no podemos seguir así, necesitamos poner mano dura. Hernando de Soto nos hablaba de la necesidad de cambiar para entender que la informalidad necesita un espacio. O sea, todos entendemos que hay que hacer un cambio. Un cambio revolucionario en el Perú sería lograr que la gente participe completamente, que destruyamos nuestro racismo histórico, que ha emergido vergonzosamente en esta campaña, ¿no? Y que debemos tratar de aniquilarlo y desaparecerlo. Una revolución absolutamente democrática en el que la voz de las personas cuente, una revolución en la que el Estado deje de ser el instrumento inútil que es para que cumpla la tarea para lo que lo constituimos y para que pueda siquiera gastar el dinero que le damos en los servicios que nos tiene que prestar. No es posible, Cecia, no es posible que los niños, que el Perú afronte 3 situaciones que yo se las planteo como el más grande desafío de ustedes, de su promoción, de su generación. Yo soy un hombre de casi 60 años, tengo muchísimo más pasado que futuro, lo que me queda del carrete de cine es muy poco, pero lo que tienen ustedes que ver es esto, el drama que enfrentan ustedes es así. El Perú está en el percentil de países con 85 puntos de IQ promedio. Normal es 100. Estamos 15% debajo de la normalidad en el IQ. Tenemos una de las 5 peores educaciones del mundo, se decía Iosmel. Y encima, vuelvo a lo mismo, a riesgo de cansarlos, a la gente no se le da información, sino que se le da propaganda. Entonces, mezclen este cóctel, agítenlo fuerte y van a ver qué pasa. Pasa lo que están viviendo. Y lo que van a vivir es peor si es que no hacemos eso. ¿Cuál es el origen de ese IQ de 85 promedio en el Perú? Uno muy dramático y terrible. Se llama desnutrición y anemia infantil. ¿Queremos que el Perú cambie? La revolución es acabar con la anemia y la desnutrición infantil. ¿Queremos una revolución en el Perú? Convirtamos la educación peruana en por lo menos una de las mejores de la región, para que progresivamente pueda entrar entre una de las mejores del mundo. Y eliminemos estas manipulaciones que se hacen de la opinión pública, que solo tienden a embrutecerla y a extraviarla. O sea, yo sí creo que hace falta una revolución. La pregunta es qué clase de revolución. Y en mi opinión, aquí lo que hace falta es una auténtica revolución democrática en el Perú. Doctor Abanto, en ese sentido, ¿qué rol estarían jugando, digamos, el sistema de partidos después del 6 de junio? ¿Cuál sería el compromiso, no sé, de tener los sistemas partidarios después de las elecciones, ¿no? Ya para el lunes 7 entiendo que ya tendríamos más o menos una probabilidad de quién sería el candidato que estaría llegando a la presidencia. Bueno, Cecia, usted es optimista y me alegra porque los jóvenes siempre lo son. Nosotros los viejos nos vamos volviendo pesimistas. En el Perú no existe un sistema de partidos. En el Perú lo que existen son clubes electorales. Sí, doctor Abanto, perdone. ¿No reconoce en todo caso al partido aprista como un partido de historia, de trascendencia con su... Pero la pregunta puntual es, ¿el partido aprista siquiera tiene la inscripción vigente en este momento? O sea, claro. El APRA tiene un gran trabajo que hacer para reconectarse con el país. El APRA tiene una gran tarea que cumplir, pero en este momento es un actor de reparto en esta obra. Lo que usted encuentra es, a ver, vamos a poner las cosas en orden, ¿ya? El señor Salaverry, el candidato de Vizcarra, corrió por Somos Perú. ¿El señor Salaverry tiene una historia en Somos Perú? No, el señor Salaverry alquiló. Vizcarra y él alquilaron Somos Perú. Se lo alquilaron a la señora Patricia Lee. Este chico Forsyth, en Victoria Nacional, acaba de renunciar al partido al que entró 6 meses antes de las elecciones, porque la ley se lo permitía. Hernando de Soto, en Avanza País, el único que más o menos estaba tratando de montar un partido de Rafael López Aliaga, y está el fujimorismo. Paramos de contar.
Perú Libre es un vientre de alquiler. Castillo no es un miembro de Perú Libre. Entonces, eso de que el sistema de partidos es el que tenemos que construir. Comenzar a eliminar estas leyes que permiten los vientres de alquiler, que son malos cuando los usa la derecha, pero son buenos cuando los usa la izquierda. Es una cosa muy rara la que pasa en el Perú. Entonces, sí necesitamos que los partidos cobren vida, pero para que los partidos cobren vida tienen que empezar a hacer convocatorias amplias, tienen que empezar a abrirse a lo que es la política contemporánea en el Perú. El Perú tiene 3 niveles políticos hoy que no se trabajan. Tenemos gobiernos locales, regionales y nacionales. Todos los partidos compiten por la presidencia, pero las regiones y los gobiernos municipales son tomados por fracciones, por líderes locales. Es imposible hacer política así, ¿se dan cuenta? Porque Ancash le pertenecía a César Álvarez, no sé a quién le pertenece a Somos Perú transitoriamente. La libertad está en manos de Alianza para el Progreso, la Valle, pero miren ustedes el resto. Y entonces se van a dar cuenta de que no es posible que usted tenga una política nacional que no engarce con la política local y la política regional. Pero eso está pasando en el Perú. Entonces, queremos que funcione, fortalezcamos a los partidos. Tenemos ahí una especie de trampa que nos ha tendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama, donde dice que no solo los partidos sirven como vehículos para la participación política. Entonces nos pone en un disparadero complejo. En mi opinión, tenemos el primer gran desafío en el Perú es aprovechar esta forma en que se ha tajado la cancha. Y es quiénes están dispuestos a jugarse por la libertad en el Perú. Y segunda pregunta, ¿por qué libertades? Porque yo solo las libertades económicas no me las banco. Yo quiero libertades civiles, políticas, económicas y sociales. Ahora, doctor, en ese sentido, hablando del tema de las libertades, el tema de los liderazgos, ¿usted entiende? Ahora hemos visto que la candidata Keiko Fujimori ha hecho alianzas con muchos actores políticos. Sin embargo, lo que decíamos un poco, que hay una desconexión entre los actores nacionales y los pobladores locales. ¿Usted cree que esas alianzas políticas puedan sumar en algo el voto de la candidata Keiko Fujimori en las provincias, en las regiones en las que está ella baja? Yo en verdad dudo mucho que haya alguien que pueda endosar votos en el Perú. Tengo un gran escepticismo respecto de eso. Yo creo que la cancha se había tajado sola y que la diferencia va a ser establecida en la medida de quién interprete mejor el cambio. Insisto, creo que la señora Fujimori estaría 3 o 4 puntos más adelante si hubiera sido capaz de presentarnos una plataforma de cambio que nos responda a cosas sencillas y que tienen que ver con ustedes los jóvenes. Por ejemplo, ¿es justo que las AFPs nos cobren comisiones cuando pierden plata en nuestro fondo? ¿Eso está bien o tendríamos que corregirlo? Y si tenemos que corregirlo, ¿cómo lo vamos a corregir? ¿Es justo que el consumidor de domicilio de electricidad pague $60 el megawatt hora, mientras las empresas pagan $20 o $22 el megawatt hora? O sea, hay cosas que la señora tendría que decir que tienen que ver con la vida cotidiana, porque lo que se está olvidando es que la política es el arte y la ciencia del gobierno, y el gobierno es la modificación de la vida. Hay que devolverle a la política la visión eudemonística que le puso Aristóteles. Al final lo que se busca es la felicidad del pueblo. Y la felicidad del pueblo no se consigue permitiendo que pequeños grupos, oligopolios como las AFPs, esquilmen a sus afiliados, o que los servicios básicos como la electricidad en el siglo XXI es indispensable, también esquilmen a sus usuarios. O sea, necesitamos una política que comience a hacer que las cosas se sienten en el bolsillo. La libertad que no se siente en el bolsillo o en el estómago es una libertad inútil, es una declamación estéril. Doctora Abanto, le pregunto, en el caso de que Keiko Fujimori llegara a hacer este gobierno, a ganar, bueno, usted ya lo está afirmando, es bastante optimista también, doctora Abanto, ¿tendría que construir un gabinete de unidad? Yo no creo en esas cosas.
Yo le soy franco, Cecia, yo no creo en esas cosas. Los gabinetes de unidad terminan pareciéndose mucho a lo que decían de un caballo ensamblado por una comisión. Termina saliendo un camello, ¿no? No, lo que ella debería tener fundamentalmente es un programa, claro. O sea, ¿qué es lo que el Perú nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Perú quiere? ¿Qué es lo que el Perú necesita? Que pueden ser dos cosas diferentes. Y cómo un líder tiene que estar dispuesto a darle al país lo que necesita y no lo que el país quiere. Y en ese que necesita el Perú, es urgente, es indispensable resolver temas. En primer lugar, la gran urgencia de no dejar que haya un solo muerto de hambre más en el Perú. Por Dios, o sea, un país que se ha preciado de tener las más altas reservas de su historia económicas, un país que ha estado brillando en el firmamento económico mundial, puede permitirse la monstruosidad de que la gente muera de hambre en el Perú. Eso no es posible. Entonces, el fujimorismo debería recordar su vieja vertiente asistencialista y volver a poner en marcha el PRONA y poner comida en la mesa, en los comedores populares, porque el pueblo sí sabe organizarse para protegerse. No debería haber hambre. El segundo punto es cómo vamos a recuperar la educación. El tercer punto es cómo vamos a recuperar la economía. Y si la recuperación de la economía nacional puede darse sin un reactiva para la micro y pequeña empresa. Ya vemos que la receta del doctor Velarde y de la señorita Alba no fue muy feliz. Porque sí, yo entiendo, había necesidad de préstamos blandos para las grandes empresas, sí, pues, pero también para las pequeñas y las microempresas. Y eso no se hizo. Y entonces hemos olvidado que el mayor bolsón de generación de empleo en el Perú es la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿cómo vamos a reactivar? Fíjese, a Keiko Fujimori, si de ganar la elección, como yo espero que ocurra el día de mañana, se le presenta el panorama económico más auspicioso de la historia de la República Peruana, Cecia y yo, presten atención a esto. Colombia está a un tris de la anarquía. Chile ya está perdido para la causa de las libertades económicas. Argentina es un páramo. Brasil volverá a las manos de Lula. Venezuela sigue en manos de Maduro. Bolivia está en manos de Evo. Bolivia, por si acaso, ya no puede cumplir con sus contratos de suministro de gas, porque como no siguió invirtiendo en exploración y explotación, ya no le alcanzan el gas para cumplir sus obligaciones. Los únicos lugares de destino de inversiones a donde podrían fugar estos capitales colombianos y chilenos, por decirlo menos, son Ecuador y Perú. Si la señora Fujimori tuviese el valor de jugarse con todo a hacer que el Perú suba 7 puestos en la escala de Doing Business, eliminando las trabas para el desarrollo económico en el Perú, contra lo que se diga, si ella tuviese ese valor, usted tendría en el Perú entre 35 y 40 mil millones de dólares de inversión en menos de 18 meses. Aparte de lo que puede lograr evitar que se vayan solo ganando la señora Fujimori. Entonces, sí es posible, pero pasa por tomar decisiones muy radicales, valientes, pero indispensables e impostergables. Ojalá la señora Fujimori pueda hacerlo. Doctor, una última pregunta. En el caso de la doctora Fujimori logre este crecimiento económico, logre atraer inversión, logremos crecer al 3-4% económicamente hablando, y sin lograr este cambio estructural que usted dice de nutrición, de IQ, estas cosas que son mucho más profundas de cambiar en la educación, ¿usted cree que en 6 años volvamos a tener un escenario así de duro? Si la señora Fujimori logra, en primer lugar, la reactivación económica y en segundo lugar, la asistencia social que es indispensable para mitigar las consecuencias negativas de la pésima política de Vizcarra frente a la pandemia, que todavía la está pagando el propio señor Sagasti,
porque yo sí tengo que reconocer que el señor Sagasti ha hecho esfuerzos por mejorar las cosas, ha reabierto el primer nivel de atención médica y ha logrado avanzar con el tema de las vacunas. No puede hacer más, es un gobierno breve, casi exánime. Nos está endeudando bastante. Miren ustedes, va a votar como 3.500 millones de dólares en bonos, tal vez en uno de los peores momentos. No sé si vayamos a tener demanda, por lo menos hasta después del si es que el 6 gana el señor Castillo, demanda no va para esos bonos, no va a haber. Pero yo estoy seguro que va a ganar la señora Fujimori. Pero si ella logra establecer una plataforma de asistencia social y logramos una reforma educativa que nos lleve hacia una educación mejor, con un proceso de capacitación y selección y evaluación de los maestros, con el ingreso a las tecnologías modernas, yo no tengo ninguna duda de que los riesgos bajarían sensiblemente, pero no van a desaparecer, porque en 5 años no puede desaparecer todo el daño que se ha causado en 20 años al país, el daño sobre todo intelectual y moral que se le ha causado. Ahora, doctor, en caso de que la señora Fujimori no logre el tema económico, pues no es tan complicado, y no logra apalancar este asistencialismo, esta base social, esta base educativa, ¿quién tomaría ese rol o quiénes podrían hacer ese trabajo? La verdad, lo que yo le puedo decir es que si la señora Fujimori no logra la reactivación económica y no logra mitigar con asistencialismo indispensable los impactos que la pandemia ha generado y la mala política de Vizcarra, lo que tendremos es un polvorín encendido que va a estallar en cualquier momento. Entonces no será tan importante quién va a ganar la elección. Va a ser más importante quién va a ganar la confrontación física que se va a desarrollar. Doctor, bueno, para terminar ya esta ronda de preguntas, ¿cuál sería el mensaje que daría a los jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la política? ¿Qué mensaje le daría a aquellos jóvenes? Participen en la política. Entiendan que la política es la más noble de las actividades y la más promovida en las sociedades que aman la libertad. Dejen de creer en el cuento de que en la política solo entran los corruptos, porque es eso lo que ha dejado que solo corruptos haya en el poder y en la competencia. Aprendan a amar la libertad. Tal vez el valor más importante y más descuidado en el Perú. Nosotros no somos una sociedad que ame las libertades. Nosotros somos una sociedad autoritaria con una cultura absolutista, políticamente hablando. Amen las libertades y miren, sobre todo con pasión y con cuidado y con gran atención, cómo son las sociedades más libres las más prósperas y cómo las sociedades menos libres terminan padeciendo las cosas que nosotros padecemos. Hagan política para defender las libertades, no porque la libertad sea preferible a cualquier otra cosa, sino porque si ustedes obtienen la libertad y si todos somos libres, de plano ya somos iguales, porque en un lugar donde todos somos libres, la igualdad ya surgió. Doctor Abanto, le quedamos muy agradecidos por esta participación, por esta entrevista. Esperamos que el día de mañana tengamos un mejor Perú, el día de lunes podamos despertarnos tranquilos. Y a nuestros espectadores agradecemos también por su asistencia a esta transmisión en vivo. Muchas gracias, doctor. Yo, Mercedes, muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Muchas gracias a usted, doctor. Buenas noches. Buenas noches.